Aquí Aquí, estamos, aquí estamos. doctora, buenas noches. Aquí decimos, me cogió la tarde, me cogió la noche. Sí, exactamente, así fue. Es que está bien bonito, nos fuimos, estoy aquí a ver la puesta de sol aquí en la playa. Y estaba bien bonito y estaba ahí tomando fotos y video y todo y se me olvidó. Y ahorita ya venía entrando ya, porque ya cayó la noche, oscureció. Y entonces ya me llegó el mensaje de que la estamos esperando, ya me vine corriendo a prender la compu. Bueno, una disculpa, se me fue. Pero bueno, díganme, ¿en qué van? ¿Qué dudas traen el día de hoy? A ver, ¿quién es el primero? Humberto. Ah, bueno, ya está. Anevo, ¿es nombre, es apellido? Buenas noches, doctora. No es mi nombre resumido. Andrea Henao Bonilla. Ah, ok, porque yo dije, caray, me había visto nombres extraños, pero ese ya me pareció más extraño, ¿verdad? Bueno, Andy, ¿qué onda? ¿Cuál es la duda? Doctora, pues viendo lo del video, quedé un poco como, a ver, ¿qué le digo? Era preocupada que habla que la discusión... Pero no es para preocuparse, es para facilitarles la vida. Se emplean de 3 líneas, o sea, es tan poquito. Cuando empezamos a hablar de la discusión son 3 líneas. O sea, que es muy poco lo que... No. Yo lo que estoy diciendo, probablemente, que los párrafos se escriben 3 frases y una frase o una oración o un enunciado, como le quieran decir, ¿verdad? Es una idea y termina en punto. Entonces, esa frase, idea, enunciado, oración, dependiendo así como de qué generación son, le va cambiando el nombre, de la gramática, cada rato le cambian el nombre, pero es lo mismo. Es una idea que inicia con mayúscula y termina con un punto, ¿verdad? Normalmente las ideas, si las pones en 3 renglones, es suficiente para que quede explicado, porque luego se les olvida poner puntos y se agarran escribiendo y suman muchas ideas y luego no se entiende nada, ni el que las escribió le entiende porque como no puso en puntos para separar las ideas, queda en un texto parejo que no se entiende nada. Entonces, era una forma de decirles cómo podían escribir sus ideas y que se entiendan. Es decir, un párrafo es con 3 frases y cada frase es de 3 renglones en promedio. Por supuesto, no es exacto, ¿verdad? Entonces, esa era la idea. O sea, tú primero, en la primera frase, haces la idea. A los niños les gusta correr. Y en la segunda frase amplías la idea. Entonces los papás los fines de semana los llevan al parque, ¿verdad? Y entonces en la tercera idea es donde vas a cerrar, ¿verdad? Y entonces ahí dices, por lo tanto, los niños que corren libremente en el campo son más felices, por ejemplo. Entonces, ahí ya de una idea que pusiste en la primera frase, en la segunda ampliaste la idea y en la tercera le diste un cierre, entonces ya queda bien compacto ese párrafo, tiene una idea central importante en la que estás describiendo lo que tú quieres, pero la idea es que lo pongas así separado por puntos y que sean las 3 frases. De hecho, cuando, por ejemplo, en este ejemplo así breve que te di, al final dije que los niños eran más felices. O sea, por ejemplo, hablé de que corrían en el campo, o sea, empezamos con que el niño corre en el campo y terminamos con felices. Entonces, esa palabra felices te da pie para que en la siguiente párrafo empieces con la felicidad y ya te arrancas ahora con un párrafo sobre la felicidad, por ejemplo. Entonces, en lugar de decir, y por lo tanto, o sea, usar las muletillas que luego están bien repetitivas y que por lo tanto, y además, en vista de lo anterior,
O sea, esas muletillas, en lugar de usar ese tipo de muletillas que luego ya se ven muy repetitivas, sobre todo como en la discusión, que vas a escribir muchas cosas de de lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú concluyes, entonces ahí es mejor meter una palabrita en el párrafo de cierre anterior para que en el siguiente ya te dé pie a la siguiente idea. Pero esa es nada más una sugerencia de cómo escribir párrafos. Pero si ustedes bueno, yo lo pongo porque muchos al principio, cuando estás haciendo el doctorado, no estás acostumbrado a escribir. Hay gente que sí le sabe mucho a la redacción y sí sabe escribir muy bonito y todo, pues bueno, no ocupa estas recomendaciones cortitas o burdas. Se los digo porque la mayoría normalmente no sabemos escribir porque pues normalmente no andamos haciendo epístolas, ¿verdad? O sea, nada más, incluso ahora ya con WhatsApp, nada más escribes todo cortado y mocho. Entonces, cuando uno está escribiendo y que son ideas propias, a veces no haya uno cómo ponerlas. O, como les digo, no pones punto, te vas poniendo puras comas y para cuando acuerdas es una idea tan larga que se pierde el sentido porque estás revolviendo ya muchos temas en la misma frase, cosa que no es correcta. Pero esa no es para que se mortifiquen, es para una forma para facilitarle la vida, porque bueno, yo pienso que, por ejemplo, yo al principio batallaba mucho para escribir, entonces ya después de utilizar este truquito, ¿verdad? Esta técnica, me sale más simple la idea, porque tengo la hoja en blanco y así como pues de qué voy a hablar. Entonces, cuando me surge una idea, entonces ya no más pongo la idea y ya le empiezo a arreglar para hacerla una frase que se entienda, que esté bonita, que no pase de 3 renglones. Y luego después, pues digo, bueno, si ya dije esta idea, ahora lo que sigue es ampliar esa idea. ¿Qué puedo decir además? Ah, bueno, puedo decir esta. Y en la tercera, bueno, ¿y cómo cierro este concepto? Ah, bueno, con esto. De hecho, cuando vamos a meter una cita, una de esas 3 frases es la cita. O sea, por ejemplo, para quedarnos con el mismo ejemplo, bobo que les comenté, la última cita, por eso, digo, y en palabras de Hernández 2020, los niños que corren en el campo son más felices, por ejemplo. Vamos a decir que esa fue la cita. Ya quedó la cita y ya quedó cerrada la idea, pero era en ese sentido que no es ninguna obligación, es una sugerencia, por si tienen, o sea, como para facilitarles la escritura, pero no es ninguna obligación, ni nada, ni nada, ni nada. O sea, sí, y si ya tienen una técnica para escribir, síganle con la técnica para escribir que ustedes tienen, ¿verdad? Eso nada más para los que de repente no encuentran así como por dónde empezar. Esa es una forma simple de hacer la redacción. Pero era por ahí, Andy, no ninguna otra cosa. ¿Sí? Ah, listo, doctora. Okay. Doctora, y una última preguntita. En la discusión uno puede entrar como dando una breve introducción de lo que tiene que ver el trabajo de uno, o de uno empieza a hablar sobre los datos, pues acuérdense, no, esperen, recuerden, todos los capítulos empiezan con un párrafo de introducción en donde dices el contenido del capítulo. Todos los capítulos. Sí, yo me refiero, sí, ese sí, pero yo me refiero ya cuando empiezo la discusión. Ajá. No, ya cuando empiezas la discusión, empiezas platicando, por ejemplo, si vas a empezar vamos a suponer que vas a empezar con el objetivo. Tú dices que el propósito de esta investigación, que fue, porque ya, que fue quién sabe cuál, analizar pitos y flautas, ¿verdad? Y vas a explicar cómo llegaste, o sea, cómo cumpliste. Si tú dices, correlacionar A con B, vamos a decir que esa era ahí como tu objetivo. Entonces tú vas a explicar cómo fue que lo correlacionaste. Analizar la perspectiva de los alumnos en relación a A y B. Entonces tú platicas cómo le hiciste para conseguir ese objetivo. O sea, cómo fue que lo analizaste o cómo fue que lo correlacionaste o cómo fue el verbo que hayas utilizado, ¿verdad? Entonces empiezas a platicar
de eso, ¿verdad? Y luego ya empiezas a meter ejemplos y todo, pero puedes entrar así directamente, o sea, platicando o ante la pregunta de investigación que fue tal y tal y tal, o sea, la pregunta que haya sido, ¿verdad? Que dio pie a esta investigación, efectivamente, y ya dice, contestas, como quien dice la pregunta, ¿verdad? Pero tú empiezas como tú quieras, o sea, no hay una regla de que tienes que empezar de una u otra forma, pero sí, pues vas a empezar una plática. Entonces, está empezando el capítulo y puedes empezar así, ¿verdad? Por ejemplo, diciendo, recordándonos, porque pues obviamente ya nadie se va a acordar cuál era el objetivo y cuál era la pregunta de allá que lo pusiste la pregunta en el capítulo 1 y el objetivo en el capítulo 3, pues obviamente ya en el capítulo 5, yo no me acuerdo, permítanme. Entonces tú tienes que volver a decir cuál fue el objetivo para empezar a platicar cómo fue que lo lograste. O empiezas con la pregunta, ¿verdad? Todas las investigaciones inician con una pregunta de investigación. Entonces, tú puedes empezar platicando eso, ¿verdad? De que la pregunta que detonó toda esta investigación fue X pregunta. Y entonces, y luego empiezas a platicar que la respuesta, y no tienes que ponerla así o sea, la puedes platicar, ¿verdad? Puede ser así como narrada, no tiene que ser así como pregunta de investigación, 2 puntos, se abre signo de interrogación y luego pones la pregunta. No, lo vas a platicar porque estás platicándolo, ¿verdad? Lo platicas ante la pregunta que detonó toda esta investigación de por qué los pájaros vuelan, pues después de todos estos resultados se encontró que esto y esto y bla, 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 y ya platicas en base a tus resultados, porque acuérdense, todo lo que van a discutir es en base a lo que tú encontraste. A lo que tú encontraste en relación con contestar la pregunta, a lo que tú encontraste en relación con cómo lograste el objetivo, en lo que tú encontraste en relación, por ejemplo, con otros autores, cuando comparas con otros autores. O sea, es tus hallazgos, los hallazgos del otro y qué concluyes de eso, ¿verdad? Pero tú empiezas a platicar, pues como cuando uno empieza a platicar en la vida real, ¿verdad? O sea, entras ahí como, o sea, el saludo pues fue el párrafo de entrada, donde dijiste, en este capítulo vamos a hablar de bla, 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 bla. Y entonces en la discusión y empiezas platicando eso, por ejemplo. ¿Sí? Ay, listo, muy claro, doctora. Muchísimas gracias. Para servirte. Oscar, Buenas noches, doctora y compañeros. ¿qué tal? Doctora, era para pedirle un favor, si usted me puede regalar otro ejemplo como lo hizo la vez pasada, en la parte pues del capítulo de discusión, cuando uno hace como una confrontación entre autores del marco teórico y lo que uno halló, o sea, en los resultados que usted nos dio unos ejemplos muy interesantes, pero quisiera ver si de pronto me recordara siquiera uno. Ok, bueno, ya no me acuerdo ni cuáles dije, porque siempre estoy inventando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú dices que por ejemplo, Monsalve 2024, encontró que los pájaros blancos vuelan muy alto, ¿verdad? Y en los resultados que arrojó esta investigación, en los hallazgos de esta investigación, se constató que aquí no sé, en Barranquilla, los pájaros que vuelan más alto son los blancos. Ahí encontramos cosas contrarias a lo que Monsalve 2024 encontró, ¿verdad? Entonces ahí ya estoy diciendo que yo encontré lo contrario y entonces en el tercer párrafo, porque digamos que en el primer párrafo digo lo que encontró Monsalve 2024, encontró que los pájaros negros vuelan más alto. Luego en la segunda frase, perdón, eran frase. La primera frase, la del autor. La segunda frase, mis hallazgos. Entonces aquí en Barranquilla, en esta investigación, los resultados arrojaron que los pájaros que vuelan más alto son los blancos. Entonces, por lo tanto, o sea, en la tercera y última frase, vas a hacer el cierre y ahí vas a decir, por lo tanto, no coincide, ¿verdad? Hay una disidencia en relación con la opinión de Monsalve, que eso lo encontró en
en Japón y aquí en Colombia encontramos esto otro. Por ejemplo, bueno, sin decirlo en primera persona, ¿verdad? O sea, no es encontramos, se encontró. Todo va en tercera persona, ¿verdad? Se encontró esta diferencia. Por ejemplo, ahí es cuando fue diferente. Si fuese igual, pues entonces igual. Dices, mientras, o sea, Monsalve 2024 en su investigación en Japón encontró que los pájaros que vuelan más altos son los negros y coincidentemente aquí en Barranquilla se hizo un análisis no sé, en febrero del 24 y justamente se encontró que también aquí los pájaros negros son los que vuelan más alto. Por lo tanto, hay una coincidencia entre los hallazgos propios y los hallazgos o los hallazgos en Colombia que los hallazgos en Japón, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tienes tres frases, una del autor, y puedes empezar con la tuya. Los hallazgos de esta investigación fueron estos, los hallazgos del autor son estos otros, y en la tercera dices en qué coinciden o en qué se diferencian o cuál es la importancia de que hayan salido iguales o cuál es lo importante de que hayan salido diferentes. O sea, independientemente de que salgan iguales o que salgan diferentes, hay algo importante en ese resultado. Entonces, ahí en esa tercera frase, que es la que va a hacerse el cierre, es donde platicas ese detalle. ¿Sí? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Para servirte. Y ahora sigue Katy. Doctora, buenas noches. Primero Buenas noches. quiero agradecer esa alegría que usted transmite, esa tranquilidad. Me parece súper chévere su energía. Gracias. Quiero preguntarle en relación a la parte estadística que llevan los análisis de datos. Porque pues, yo soy del área de humanidades, por ejemplo, y uno no es muy cercano a esta terminología, a comprender exactamente lo que no solamente el concepto, sino como que esas relaciones son un poco complejas. ¿Qué tanto ¿Para qué sirve? realmente? ¿Para qué sirve lo que salió? Ajá. Exacto, sí, ese análisis es Sí. a veces como que no es más práctico diciéndolo como usted lo estaba expresando ahorita. Pero entonces yo quiero saber, en últimas, qué tan importantes son hablar de todos estos, que si la prueba fue paramétrica o no paramétrica, o qué tipo de análisis estadístico se realizó. Eso es muy importante dentro del análisis de los datos. O sea, obviamente se hace, pero no sé qué tanto se menciona. Parece que se fue el internet. Sí, cierto, yo pensé que había sido el mío. Sí, se quedó congelada. ¿Les pasa igual con el tema estadístico o me imagino que los matemáticos no Sí, tanto? claro, en la estadística es complicado, claro, para uno que no lo maneja es complejo. Sí. Y uno no sabe hasta qué punto es necesario como nombrar tanta cosa o eso simplemente es un número y ya y pase. Ay, qué pesar que no está. Allá. Doc, no te escuchamos. Se fue el audio. Está así, es silenciada. Sí, sí. No, ya está. Es que se me fue el internet y se estaba volviendo a conectar. Pero bueno, entonces, si en el capítulo 4 ya explicaste cuáles fueron lo que hayas utilizado, ¿verdad? Te des tú de alfa de Cronbach, todo lo que hayas hecho, ya lo explicaste allá, ¿verdad? Entonces, no tienes que repetirlo acá. Lo puedes mencionar así de pasadita, sí lo puedes mencionar, pero no te tienes que, o sea, acá ya nos interesa más la platicada, o sea, como eso bien decías, como para qué nos sirvió, ¿verdad? Pero no tanto de que me digas que fue
significativo y que la correlación de Pearson salió en 0.74. O sea, si quieres argumentar algo, lo puedes hacer y lo puedes poner, pero no es lo que se está esperando. Se está esperando ya que platiques, o sea, que si dijiste en el capítulo 4 que sí hubo correlación significativa, positiva, entonces tú vas a platicar acá cuál o cómo es la correlación, de qué sirve esa correlación, pero ya de los temas, ¿verdad? Como se pudo observar, sí existe correlación. Ahí ya nada más, punto. O sea, no tienes que decir que fue la de Pearson y que fue el 0.73, lo que tú quieras, ¿verdad? No, puedes decir nada más, como se observó, sí existe una correlación significativa, y esto nos quiere decir, o si hay, o sabiendo que sí hay correlación entre A y B, se puede argumentar que bla, 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 bla. Y luego después, cuando vas a dar recomendaciones más adelante y al final, también puedes decir que la recomendación que das es en base a que sí existió esa correlación que tú andabas buscando, ¿verdad? Pero no tienes que volver a mencionar cuál fue la técnica o la fórmula que utilizaste o qué número te dio. Eso no necesariamente. Como te digo, sí lo puedes mencionar y es correcto, pero no es obligación volverlo a mencionar. Acá puedes ya mejor platicarlo, ¿verdad? Platicarlo diciendo que sí hubo, por ejemplo, correlación, ¿verdad? En vista que sí hubo correlación, esto significa que bla, 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 que sí el tema 1 y el tema 2 van de la mano, por lo tanto, bla, 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 adelante se sugiere que se haga tal o cual cosa, o que no se utilice tal o cual cosa, o sea, que eso te va a servir cuando tú vas a dar tus sugerencias, que aquí dentro del capítulo se llaman recomendaciones, ¿verdad? Pero así es como lo podrías hacer, ¿verdad? Pero Entiendo, si le quieres meter los datos, también es correcto, ¿verdad? Pero se espera ya que sea más platicadito el asunto. ¿Sí? perfecto, sí, señora. Tenía otra pregunta y no sé Adelante. si quepa. Es más una luz que se nos pueda dar frente a, en el momento de la sustentación o de la defensa de Ajá. tesis. ¿Qué Sí. tan importante es esta parte estadística? O sea, ¿qué puede ser una pregunta acorchadora? Pues, Bien importante. O sea, es sumamente importante y ahí te van a preguntar, por ejemplo, bueno, no, pudieran preguntarte más bien, yo ya estoy así afirmando, no. Pudieran preguntarte, por ejemplo, ¿cómo sacaste, o sea, así, cómo sacaste esa correlación significativa? Ah, bueno, ahí se utiliza la fórmula fulana de tal y el número que me dio, como aquí lo estamos viendo, obviamente lo vas a poner ahí, salió un 0.4, lo que habla de que es muy poco significativo, por eso lo considero así. ¿Y qué tiene que ver que sea poco significativo? Otra pregunta que te pueden hacer. Y entonces ahí tú tienes que explicar, bueno, entonces lo que los pitos y las flautas pues realmente no se relacionan tanto, puesto que me salió de muy poca correlación mi resultado, ¿verdad? Entonces, probablemente pues haya más, de hecho, en una futura investigación a lo mejor ya no convendría, ya con esto sabemos que estas dos cosas no se relacionan tanto, entonces sería importante en mis próximas investigaciones abordar ahora otro tema que por ahí más o menos salió, ¿verdad? Y entonces, pero yo no era mi caso de estudio, por eso no lo incluí, pero para mi próxima investigación me interesaría más ahora ver si este mismo punto, el objeto de estudio que hayas elegido, o sea, la VD, se relaciona más con esta otra variable que no manejaste ahora, por ejemplo, ¿verdad? Pero así, o sea, te van a preguntar, ¿cómo lograste ese resultado? Bueno, lo que hice fue hacer esto y esto y esto, o sea, sí te preguntan. ¿Cómo hiciste, verdad? Entonces tú dices por ahí y luego la otra siguiente es qué interpretación le das. O sea, que haya salido ese resultado, ¿qué significa? Pero ya platicado, no que digas, salió el alfa de Cronbach en quién sabe cuánto. No,
¿Qué significa que haya salido así? Ah, bueno, es que esto significa que entonces sí es confiable quién sabe qué y que bla, bla, bla. O sea, explicar cómo lo obtienes, o sea, a través de la fórmula, cómo lo obtienes, y la otra es qué significa, o sea, ya platicado, ¿sí? Excelente, doctora. Mil y mil gracias. Para servirte. Ahora sí, vamos. ¿Quién estaba? Nati. Buenas noches. Buenas noches. Ok, muchas gracias por atenderme. La pregunta mía es como para sacarme yo de un enredo que tengo. Ajá. Generalmente, o sea, toda mi vida ha sido puras investigaciones cuantitativas y la discusión de una investigación cuantitativa se facilita por lo que la respuesta Sí. la da la estadística y uno no se inmiscuye en nada. Ajá. Decidí hacer una investigación cualitativa en este doctorado. Sí. Entonces, tengo el conflicto con la discusión, porque la discusión, yo me puedo inmiscuir en las apreciaciones que doy, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer parte de lo que considero. Entonces, igual se sigue redactando en tercera persona. Claro. Ajá. Pero Nati, ahí la clave es, no es tu opinión, es la opinión de tus entrevistados. O sea, tus hallazgos son los que vas a venir a platicar acá. O sea, lo que hallaste contra lo que dice el otro autor, o lo que hallaste, cómo se interpreta, pero bien importante, no es nada más tu opinión, es los hallazgos. Aquí también, como ahorita le comentaba, en la sustentación. En la sustentación, lo más importante en una investigación quali es nunca ponerte como en primera persona, ¿verdad? Ajá. Entonces, tú siempre vas a decir, mis entrevistados, los hallazgos, lo que ellos dijeron, o sea, que tú también eres parte, porque normalmente pues entrevistas a tus pares, ¿verdad? Que fueron ahí los docentes de los que tú formas parte. Y entonces es bien fácil querer decir, no, es que nosotros en el colegio, ¿quién sabe qué hacemos? No. Los docentes me comentaron que se hace esto y esto en el colegio. Entonces ahí tienes que ensayar de que tú nada más eres el investigador. Tú no eres docente, aunque sí lo seas, pero en la investigación tú no eres parte de ese grupo docente que fue entrevistado, por ejemplo. Entonces, ahí es la clave. Ahí tú no estás diciendo que tú crees que nosotros en el colegio hacemos esto. No, no, no. Mis entrevistados, o sea, los entrevistados consideraron que en el colegio se hace tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces, y se confronta con el autor. ¿Cierto? Sí, o sea, entonces, Ajá. sí. Pero Sí, entonces, tenía como ese dilema. Ajá. Sí, no. Tus resultados, tus hallazgos o resultados, como le quieras decir, esos son los que están hablando. Que sería como la respuesta de la estadística que hayas aplicado en una cuanti, ¿verdad? O sea, son eso, nada más que como acá son más números, ahí sí es más fácil abstraerse y decir, bueno, eso resultó y eso es. Pero acá, como son historias de vida, a final de cuentas, ¿verdad? Y tú al final formas parte de esa historia, ¿verdad? Porque pues, nadie va a ir a investigar a un lugar donde no conoce. O sea, investigas en tu barrio, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, pues el problema era tuyo. Tú lo tenías ahí el problema y tú eres parte también de la solución, pero en la redacción de la tesis y cuando estás sustentando, no te pones tampoco en primera persona ni a decir que nosotros en el colegio hacemos y decimos no. Es lo que se encontró, los resultados que encontramos, los hallazgos, las respuestas de mis entrevistados, y siempre así, y en la discusión igual. Algunos entrevistados comentan esto y esto otro, ¿verdad? Pero esos son ellos, no es lo que yo opino. O sea, tú puedes opinar lo mismo, o a lo mejor no, pero no nos interesa tu opinión personal. Nos interesa que nos platiques lo que salió de tus entrevistas, por ejemplo, o lo que salió de tus observaciones o de lo que has hecho.
Entonces Sí. me sigo manteniendo como un agente externo durante la Sí. discusión. Claro Ok, que sí. ya para la parte que sigue, que son conclusiones y recomendaciones, ya eso es mío, Ya, ¿cierto? sí, sí, ya en recomendaciones, o sea, toda la discusión y las conclusiones, tú eres el investigador, tú estás acá afuera, tú no Ajá. eres parte. Y luego, en las recomendaciones, tú sigues siendo el investigador, tú no eres, o sea, tú vas a recomendarle a los docentes que hagan esto y esto otro, aunque tú seas el docente, pero tú se lo vas a recomendar, o sea, tú eres el externo, el investigador, Basándome que en. sí, sí, pero haces las recomendaciones, pero no dices que nosotros vamos a hacer esto. O sea, tú eres el externo, ¿verdad? Tú eres el investigador y las recomendaciones no son para un investigador, las recomendaciones son para los agentes, o sea, los docentes, los maestros, los alumnos, los directivos, a ellos les vas a recomendar. Y tú no te pones como docente, tú te pones como investigadora, ¿sí? Nada Muchas gracias. más. En las futuras líneas de investigación, ahí sí, ahí ya es a título personal porque tú vas a ser la investigadora, tú eres la investigadora y tú estás diciendo cuáles otras investigaciones se podrían hacer. Entonces, ahí no vas a decir que se implemente una política pública. No, espérate. El investigador no implementa políticas públicas. El investigador recomienda al MEN que haga la política pública tal o cual, pero esa es la recomendación. Futura línea de investigación son lo que yo voy a hacer. Esta investigación la hice con pitos y flautas y no se relacionan, y entonces ahora la voy a hacer con pitos y cacahuates. Ahora esta investigación la hice con estudiantes, entonces me interesaría utilizar este mismo instrumento que yo diseñé, pero ahora con los docentes o con los padres de familia, o sea, digamos, mi instrumento que sí sirve y que está muy bueno, lo voy a utilizar en otro municipio o con otras personas. Puedo cambiar el escenario, puedo cambiar la población, por ejemplo. Esas son mis futuras líneas. O puedo cambiar alguno de mis categorías. O sea, ya me quedo con la misma categoría principal, por ejemplo, pero ahora le cambio las otras categorías, o puedo poner algo en relación a los resultados. O sea, esta investigación me dio estos resultados. ¿Qué puedo hacer con eso? Ah, bueno, a partir de estos resultados, ahora podría investigar esto otro para sumarlo, ¿verdad? Para decir que mi investigación es tan importante que va a ser la base para mí, para mi próxima investigación. Entonces, así le estás dando fuerza a tus resultados, diciendo, esta investigación sí sirvió para algo. Tan sirvió que yo misma la voy a utilizar ahora para hacer lo que sigue, ¿verdad? Ya sea seguir investigando el tema o ampliarlo porque lo hice local y lo voy a hacer regional, o mi instrumento está tan bueno que ahora lo voy a aplicar mi mismo instrumento, pero ahora en esta otra población o bla, 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 ¿verdad? Entonces, pero siempre, lo ideal para amarrar, anclar y que vean que sí sirvió para algo mi investigación, es decir, a partir de esta, ahora voy a construir algo más, ¿verdad? Pero que sea continuidad para que porque si no van a decir, bueno, entonces no sirvió de nada porque ni tú la quieres utilizar para nada en tus siguientes investigaciones. Entonces, tú sola no estás hablando bien de ti, ¿verdad? En cambio, si dices, yo, por ejemplo, esta investigación fue para sacar bases empíricas, ¿ok? Ya tengo las bases empíricas, ahora, ¿qué voy a hacer a partir de esas bases empíricas? Ah, bueno, ahora con esos resultados, lo que sigue es implementar una estrategia para probar que sí funciona tal o cual cosa. Ah, ok, bueno. O sea, ya es una segunda parte, haz de cuenta. Esta investigación, no importa que hayas hecho, es tu primera parte. Y la siguiente investigación va a ser la segunda parte o el para dónde, de aquí para dónde vamos. ¿Sí? Y Doc, una Ok. preguntita más. Sí, Dentro del análisis de los resultados, ¿puedo alcanzar el nivel de inferencia? ¿Puedo inferir? sí, ¿Sí? Ah, perfecto. sí, sí. Nada más, ahí en cualitativo hay que tener cuidado, porque en lo cualitativo no sirve para generalizar como en lo cuanti, ¿verdad? Porque normalmente son muestras pequeñas y son específicas de un barrio. O sea, si puedo
aumentar un poquito, ¿verdad? Pero no puedo decir así como que generalizar de que todos y en todas partes y en todo el mundo, no, ¿verdad? Entonces con eso sí hay que tener mesura. Ok, muchas gracias, doctora. Para servirte. Oscar, ¿es la misma mano y eso o nueva pregunta? Sí, otra preguntita, doctora. Ah, ok, Pero adelante, disculpe, adelante. ¿usted me puede recordar cuál es la extensión sugerida para este capítulo de análisis de discusión y recomendación? Ya les había comentado que no hay números mágicos, pero Sí. por ejemplo, si tú agarras una tesis de 150 hojas, si le pones 15 a este capítulo, el 10% queda muy bien. Ya, 10%. Gracias. Para servirte. Dani, adelante, Daniel. Buenas tardes, doctora y compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los autores se toman siempre de 5 años antes de la investigación para darle el sustento aquí o no interesa de otros años. Para la discusión. Para la discusión. En la discusión vas a utilizar los dos. Vas a discutir contra algunos autores clásicos, que serían los antiguos, ¿verdad? Pero Sí. también vas a discutir contra unos estudios empíricos, los más recientes que tengas, ¿verdad? De los estudios empíricos que tú hayas puesto ahí en tu capítulo 2, para ver, o sea, vas a comparar tantito contra lo clásico, pero también contra los hallazgos, o sea, el año pasado que encontró fulano de tal y que he encontrado el otro, entonces ahí vas a poder comparar cómo está lo tuyo contra lo que han encontrado otros investigadores igual que tú en estos años. Pero entonces se hace con las dos cosas. Bueno. Entonces agarras así algunos, de los clásicos, agarras así como uno que otro de los más importantes que tengas ahí en tu marco teórico, ¿verdad? Y luego, entre los estudios empíricos, buscas ya sea que te salió todo lo contrario o que te salió bien igual, porque así vas a decir que coincides o que disientes con tal autor, ¿verdad? Entonces, ¿no se puede citar de otros autores fuera del marco teórico y de los estudios empíricos? Ya no. No. Sí, tienen que ser de los que están ahí. Sí, pero un truco. Si encuentras un artículo muy bueno y lo quieres meter en la discusión, simple y sencillamente vas y lo metes en el capítulo 2 para luego agarrarlo para el 5. Ah, bueno, exacto. Y lo otro, lo de las fórmulas, nos decía algo, son las fórmulas que uno saca, por ejemplo, lo del chi cuadrado, por ejemplo, esas formulitas que hay, ¿tiene que aprender de memoria uno de eso y decirla ya? ¿O solamente se menciona en el momento de la sustentación de la tesis? Exactamente. Se mencionan así y si te preguntan, pues bueno, ya te sueltas platicando. Si no, ya nada más, ya pasó. O sea que toca aprendérsela de memoria. Bueno, es que no es que te la aprendas de memoria, es que tú tienes que saber cómo se saca eso. O sea, yo no digo que la fórmula te la aprendas, pero sí como qué es, qué significa. Bueno, esto significa, o sea, el significado, o sea, como para qué sirve. ¿Para qué quisiste hacer la de Pearson? Bueno, por ejemplo, bueno, no es que tengas que decir ahí la fórmula y que te pongas a hacer ahí el ejemplo, no, sino ¿Para decir qué sirve? para qué Y sirve. decir, Sí, para qué y sirve. se explica para qué sirve. Exacto. Así Ese es el porque ya punto. estaba asustado porque con todas esas No, fórmulas. no, es para qué sirve. Eso es lo único importante, para qué sirve. O sea, yo la utilicé porque me sirve para tal cosa. Nada más así. Listo. Ajá. Bueno, Ok, muy amable, gracias. para servirte. Bueno, entonces, por hoy los dejo, jóvenes, y felicítenme porque mañana cumplo años. Mañana, Felicitaciones. sí. Felicitaciones, doctora, que esté bien, contenta, dichosa y que cumpla muchos años más. Gracias. Muchas felicitaciones, doctora. Dios te bendiga. Listo, a la 1, a las 2 y a las 3.
No, la mañanita. La mañanita. Happy Así como me... No, ese móvil que tengo. Esta de cantar al rey a las muchachas bonitas de la mandamos a ti. De que despierta, María despierta, mira que ya amaneció. Y ya, Ya los pajaritos cantan. nos canta la luna, ya se durmió. Bueno, ya fue Happy Birthday, mañanitas, todo junto. Muy Pero bien. doctora, si ve que Muchas gracias. si ve que el feliz cumpleaños de nosotros se parece mucho al que cantan en Estados Unidos. Mil bendiciones. ¿Se parece mucho? Ah, sí. Porque no entiende. Happy birthday to you. Hacen de español. En la versión de español. Oh, sí. No, sí. Entonces ya. Hoy es mi última noche de los 59, porque mañana ya aparezco con la tercera edad. Ya cumplo 60. ¡Wow! Tercera, segundo piso, pero bien. Pero se ve muy conservado. Pero Sí. por favor, ojalá todos Cada vez lleguemos así. interesante, Y doctora. todos. Sí. Se está poniendo más interesante. Exactamente. Entonces ya vamos para el sexto piso. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, ok. No, pues entonces, que pasen muy bonita noche. Nos vemos. Gracias. Doctora, Que compañeros, celebre feliz con noche. todas. Gracias, Bendiciones. doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por razón andaba de paseo por la playa, algo romántico. Exacto. No, pero dañamos ese